Hola a todos, están en el canal de Marta Astral. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Cáncer. Recordemos que este es el horóscopo semanal, o el horóscopo de hoy. Si lo estás viendo justamente hoy, es porque muy seguramente resonará contigo. Su elemento agua, cuestionado, pensativo, con esa cabecita para tomar decisiones, por dónde me voy, por dónde me quedo. Así nos encontramos a este gran protector de la familia, de sus seres amados, en este momento tratando de delegar en otras personas responsabilidades para él poder avanzar, posiblemente en su futuro, en su estudio, en algunos proyectos que ha tenido y que obviamente necesita concretar, y para ello necesita que otros le presten esa ayuda. Tú avanza, Cáncer, que ya esas personas de amor, ya esas personas ahí aparecerán apoyándote en todo. Caminos abiertos en tus propósitos, un viaje para ti, incluso en Cáncer, un viaje de estudio. Vas a vender o vas a solucionar algunos aspectos de negocios para poder avanzar precisamente en estos temas. Y recibes un documento, comunicación del Estado, comunicación de papeles que tienen que ver con algo importante, incluso podría ser papeles de residencia o documentos para ir a otro país, más fácil podría ser eso, pero son papeles que hablan de tu futuro y papeles que proyectan un cambio diferente. Caballo de copas nos dice que tú vas a estar inmensamente feliz, Cáncer, porque algo que deseas se va a proyectar. Además, imagínate, aquí está el amor, aquí hay puertas abiertas, porque Cáncer, ya te diré qué pasa contigo. Recuerda que al final del video tenemos el número de la suerte para ti. Algunos ya han ganado con él, así que quédate para que te des cuenta cuál es tu número de la suerte, el mensaje de los arcángeles, el color de la vela que corresponde a tu signo, el mensaje de las hadas y también el mensaje de las piedras preciosas, que son y para qué sirven. Veamos qué nos dice en Cáncer. ¡Wow, qué bien! Dice que es alguien nuevo que conocerás. Míralo aquí, algo nuevo. Traerá triunfos a tu vida, traerán bendiciones a tu vida. Es como si fuese el destino, el universo que lo enviara hacia ti. Te darás una nueva oportunidad con alguien nuevo que conocerás. Qué bien, esto es para aquellos que me imagino están solitos o solitas y que obviamente quieren a alguien en el amor. En los comprometidos, en los casados, es el tiempo para que decidan y hablen sobre esa separación. A veces proyectamos separaciones innecesarias porque o nos dejamos llevar de nuestro carácter, incluso nos dejamos llevar a veces de consejos y sugerencias negativas. Hay que darle una oportunidad a tu pareja y tratar de seguir adelante, pues hay algunos compromisos y también hay motores. Todos los seres humanos tenemos unos motorcitos que necesitan y hay que luchar esa relación. Un cambio de casa en Cáncer que te dará mucha paz, que te dará mucha tranquilidad. Quiero contarte, Cáncer, que por cosas de la vida te vas a volver a reencontrar con una persona del pasado, alguien que te hizo mucho daño, que te ocasionó mucho dolor. Ten mucho cuidado porque posiblemente esa persona vuelve solamente a destruir tu vida. Viene como a involucrarse ahí en la mitad de una relación que posiblemente ya tienes con tranquilidad, una relación que ya camina solita. Muy bien. El trabajo, un cambio de trabajo para ti es un cambio totalmente positivo.
Tienes que tomar la decisión, obviamente, pero la economía puede fluir a través de un trabajo diferente, papeles legales que se abren con dinero, y quienes estén esperando herencias o quienes estén esperando pensiones, no dudes que este es el momento ideal y para saber y tener los resultados de esto que es tan importante para ti. Un negocio del pasado se concreta, pero también Cáncer, alguien de la familia queriendo ayudarte, queriendo ofrecerte algo relacionado a trabajo, algo relacionado a un negocio. Deberás de pensarlo mucho, porque aquí también hay algunos resentimientos, algunas situaciones incómodas, malucas, algo que no te gusta demasiado. Hay que trabajar con el arcángel Zadkiel, quemar los chakras del pasado y hablar del perdón. Yo te perdono, te pido perdón, te amo, te quiero, todo quedó en el pasado, etcétera, y continuar hacia adelante. ¿Cuál es el mensaje de las hadas el día de hoy? ¿Qué nos traen? Veamos. Bueno, dice que en la salud hay que estar pendiente de una persona en familia y es importante trabajar con Zadkiel y su velón violeta para cortar cosas, situaciones del perdón y chakras y karmas del pasado. Hay que continuar al frente de la familia, de esos seres amados. Wow, vas a estar con muchas personas, recuperas amigos, recuperas personas que se han ido de tu vida, recuperas personas del pasado e incluso recuperas a través de amigos o familia dineros que te adeudan. Pero dice que es importante, Cáncer, que pienses muy bien lo que vas a hacer, porque de aquí en adelante encaminas tu futuro y tienes que velar no solamente por tu seguridad, sino que sigues velando por la de tus seres queridos. Esos que de verdad son importantes para ti, esos que de verdad significan tanto en tu vida. Veamos qué dicen las cartas de las gemas, de los cuarzos y las piedras preciosas. Y te corresponde la perla. Muy bien. Dice que simboliza la pureza, la castidad, la humildad y la inocencia. Pero es que, Cáncer, esa humildad tuya, ese amor tan grande que tienes por tu familia, esa inocencia con la que amas y proteges, definitivamente es maravilloso el mensaje de la piedra para ti. Zadkiel y su velón violeta, recuerda, vela violeta y el arcángel Zadkiel o el arcángel Zadkiel, como bien le mencionan algunos. 2025 es el número de la suerte y 873. Cáncer, un abrazo, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en un nuevo horóscopo para ti. Muchas gracias. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.